Bienvenido, doctor Carlos Bagliano, y siempre con un invitado de lujo. Bueno, buenos días a la audiencia, Sergio, Gustavo, Paloma. Florencia. El otro día, charlando con Gustavo Ferradán, sale el tema de las lesiones en el deporte. Muchísimas. La cantidad de esguinces, rotura de ligamentos, meniscos, 100 y pico de lesiones. Y comenta, tendríamos que traer un traumatólogo. No solamente lo vamos a usar a nuestro invitado de hoy para las lesiones del deporte, sino que hemos traído quizá al decano de los traumatólogos de Villa María, que es nuestro amigo Ancarani Esteban Ancarani, que ya tiene más de 50 años de especialidad, y además es un hombre de radio, porque ha hecho mucha radio, es un hombre de la política, porque de grande también abrazó la idea de participar en política, de modo que vamos a arrancar con la traumatología y no sé con qué vamos a terminar. No sabemos a dónde vamos pero a parar, te damos la bienvenida, bueno. Esteban, estás en tu casa y te agradezco mucho que nos compartas esta media hora del macro de salud que tenemos acá. Gracias, Carlos, gracias, equipo. Es un gusto estar entre ustedes. Siempre es bueno compartir. Creo que nos hace falta mucho el diálogo, nos hace falta mucho el entendimiento. Y lo de política, yo siempre digo, llegué tarde, ya me fui, pero tomé un poco el gusto. Y lo de la radio surgió así como un interés social, pero nunca fue mi interés salir al aire. Siempre guardé un perfil bajo, pero bueno, lo social siempre me llamó y fue ese el motivo, no la medicina. La medicina, no, recién fuera de micrófono, mientras esperábamos la tanda publicitaria, salieron los nombres de algunas personas extraordinarias de la medicina, de la traumatología. En Villa María hemos sido privilegiados, ¿no? Yo digo, cuando ustedes charlaban, decían el Negro Ávila, qué persona. Y como él, muchos profesionales, pero de primerísimo nivel. Sí, yo rescato fundamentalmente al doctor Mario Di Santo. Mario Di Santo muere muy joven, creo que tenía 46 años. Yo tuve la posibilidad de formarme con él en el Hospital Córdoba, y lo que yo le he visto hacer a él, lo vi hacer después en distintas partes del mundo, unos 30 o 40 años después. Es un hombre de... ¿Cómo qué, doctor? ¿Alguna cosa por ejemplo? A ver, recuerdo un hombre que tenía una espondilitis anquilopoyética con toda su columna curvada, de tal modo que para poder caminar y ver hacia adelante usaba un espejo, porque era tal la curvatura que solamente podía mirar el suelo. Entonces con un espejo él se miraba hacia adelante y no chocarse nada. Y este hombre, allá le estoy diciendo la fecha, 1978, lo esqueletiza, porque realmente uno verlo era todo un pescado abierto por detrás, y le hace 3 osteotomías, una en cervical, una en dorsal y una en lumbar, enucleando la médula, quebrándolo en la mesa, y poniéndole una barra de punta a punta, y el hombre a la semana se fue caminando. Eso yo lo vi. A ver, después nunca más vi eso hasta que empezó en la década ya en el 2000 a hacerse las osteotomías. Pero este hombre 30 años antes era un adelantado. Y bueno, al no ser un hombre que le gustara participar, todo ese material se perdió. Hubo homenajes de él, espero que hayan rescatado alguna documentación, pero también muy joven muere. Bueno, que sirvan estas palabras suyas para recordarlo también, entre otros fantásticos traumatólogos que tuvo la ciudad. La ciudad. Y se venía con el doctor Kovilanki, que era el traumatólogo de Talleres. Se venían en motocicleta. ¿Hugo Kovilanki? Hugo Kovilanki, pero no era porque eran
A ver, les gustaban las motos. No eran motos, eran esas motitos que había antes. Y traían la caja instrumental en la moto. Pero no lo hacían por snob o por deportista, Porque era lo que había. Era lo que había. Qué bárbaro, qué increíble. Médicos, pero de primerísima línea. Se siguió hablando y seguimos hablando de ellos tantísimos años después. Uno de los temas que nos preocupaba con Gustavo, viendo el número de lesiones gravísimas en deportistas de élite, era la cantidad de lesiones en un solo campeonato. Todo el año pasado eran 100 deportistas de primera línea que habían tenido roturas muy importantes. Y lo primero que pensé, digo, lo único diferente con otros tiempos del fútbol es que ahora riegan las canchas antes de los partidos y tienen que jugar con tapones altos todos los partidos. No sé si tiene algo que ver, pero porque el tapón alto tiende a clavarse, y entonces, bueno, hay una atracción diferente porque si no, ¿cómo se rompen tanto? ¿Cómo se rompen tanto? No sé si tendrá algo que ver, pero riegan las canchas como si... No sé. Mira, no sé. Tu preocupación, que es la de todos, ha sido abordada desde distintos ángulos. Se llegó a la conclusión que es multifactorial. Ajá. Se estudió todo lo que vos dices. Se estudió las canchas, se estudiaron el calzado, se estudiaron los entrenamientos. Y bueno, se llegó a la conclusión de que es muy difícil revertir esta situación a la luz de lo que se ha ido dando en el deporte, porque en mi primera época una lesión del cruzado era excepcional, y operar un cruzado había que encontrar el paciente que estuviera dispuesto a que se le abriera la rodilla, no como hoy que se hace con artroscopía. Era terriblemente cruenta la cirugía, muy dolorosa la rehabilitación, y con un alto índice de fracaso si vos no elegías a la persona. Después comienza a aparecer la artroscopía. Cuando yo vengo a Villa María, artroscopía hacían en Córdoba, venía el doctor Cecín de Estados Unidos. En Córdoba se comenzaba con una óptica a ver en visión directa nada más, y yo compraba los journals en la década del 80 y se decía que en Estados Unidos el 20% de los traumatólogos hacían artroscopía como práctica habitual, y en el 2000 iban a ser el 80%. Entonces yo dije, yo me tengo que subir al carro porque es lo que se viene. Simplemente que hubo que irse a Estados Unidos 2 veces para comprar los equipos. Era terrible formarse en esa época. Los costos, el Círculo Médico, recuerdo que me prestó los dólares sin cobrarme nada, sin condicionamiento. Era la época que no había cepo. No había cepo. Bueno, logramos arrancar aquí con el doctor Ángel Macaño, y enseguida éramos 3. Hoy hay más de 30 en Villa María que hacen artroscopía, y lo que era una práctica excepcional se volvió habitual. Hoy yo no te abro una rodilla por nada, sino es con artroscopía, porque es un procedimiento mínimo. Pero eso no quita lo que vos mencionas de la cantidad. ¿Por qué? Entonces, esto se ha estudiado porque en Estados Unidos el tema de los jugadores de élite que se rompían el cruzado es muy costoso. Ellos hablan en términos económicos. Entonces les hacían una cirugía rápido, les ponían un ligamento sintético para rápidamente volver a la cancha, pero después al fin de la temporada tenían que reintervenir y ya hacer la cirugía final. Entonces, bueno, todos se dedicaron a investigar. ¿Y qué es lo que fue sucediendo? Fue sucediendo el aumento no solo de la cantidad de participantes, porque se masificó, ingresaron mujeres en los equipos, sino la intensidad del juego. Cada vez se juega con mayor, yo no diría violencia, pero el defensor entra con más fuerza y el atacante esquiva y busca hacer cosas que el ligamento no se lo banca.
está la intensidad del juego que terminamos con estas lesiones. Eso es una de las situaciones. Y las mujeres tienen entre 3 y 10 veces más roturas de ligamento que el varón. Hay varios factores, también multifactorial. La forma de caer, las mujeres tienen cadera más ancha, entonces las rodillas están más juntas, entonces cuando caen tienen una mayor flexibilidad y tienen un mayor cierre de rodillas, entonces hay una predisposición a romperse más el cruzado. Se les enseña a caer de una forma protegiendo esa rotura. Se investigó también la parte hormonal en la fase ovulatoria. Hay una hormona relaxina que relaja los tejidos y están más predispuestas, de tal modo que ya en Inglaterra están haciendo los entrenamientos de acuerdo a la fase menstrual. De acuerdo, exactamente, para protegerlas a ellas, ¿no? A ver, hay mucho estudio en esto y realmente no hay un solo factor, como decíamos, de la cancha. No se ha demostrado que si es cancha sintética, que si es cancha de césped, los calzados, se ha investigado todo. Todo es válido, pero vuelvo a repetir, multifactorial. ¿Hasta qué punto influye el tema de los calendarios extensos, no? Porque la mayoría de los jugadores de élite tienen 60, 70 partidos, han llegado a haber 77 partidos en una temporada y en algunos campeonatos como la NBA supera esa cifra. Muy buena pregunta esa. Influye muchísimo, porque se los demanda, se los exige y paradójicamente creo que las mujeres de élite son más exigidas que el varón. Todavía tienen una desventaja adicional porque tienen más competencia que el varón, porque son menos, entonces se las busca más. Esteban, en tu consultorio hoy, en gente joven, ¿cuál es la patología que estás viendo más y que te está llamando la atención? Mira, las lesiones deportológicas son las más frecuentes, lesiones meniscales, lesiones del cruzado. La rodilla, me acuerdo que le decíamos la caja de las sorpresas, porque no había resonancia. Y en esto tengo que aclarar que la resonancia no es un estudio que te da el 100% de diagnóstico en las imágenes. La imagenología tiene hoy día, con los mejores equipos, un 10% de error de error diagnóstico. Es decir, ese 10% se dice que son falsos positivos o falsos negativos. Como, por ejemplo, decir que la rodilla no tiene lesión y hay un 10% que la tiene y no la muestra en la resonancia. O que tiene una lesión y que realmente no la tiene la lesión, sino que imagenológicamente aparenta ser una lesión. Entonces, lo más importante es el examen. Y ahí empieza desde cómo fue, es decir, el interrogatorio, cómo fue el mecanismo, y ahí vienen si es giro con pie fijo, si es un golpe lateral, si es una frenada brusca, si es un choque. Bueno, todo eso hace el diagnóstico, porque si no estamos a veces errando el vizcachazo, como se decía antes, ¿no? Y entendamos que yo tengo un libro que compré hace varios años, escrito por 5 grupos de investigación en el mundo, 5 grupos de investigación, entre ellos el Hospital Italiano de Buenos Aires. ¿Y cómo se denomina? ¿Cuál es el título del libro? Dolor anterior de la rodilla en pacientes jóvenes. Fíjate qué específico. De rodilla toman una parte y de un grupo etario toman solamente al joven. Entonces, date una idea la cantidad de patologías que tiene la rodilla. Es una articulación tan compleja, tan compleja. Yo admiro la naturaleza porque vos te metes a estudiar la naturaleza y te vuelves loco. Otra pregunta, Esteban, que a mucha gente se le da el tema del reemplazo de rodilla. Los médicos sabemos decir, bueno, cuando no dé más de dolor, va a venir a hacerse el reemplazo. Si esto no fuese así y vos deberías indicar cuál sería el momento oportuno para hacer un reemplazo de rodilla, hombre o mujer. Bueno, fuera del micrófono hablábamos de que atendíamos antes a personas y hoy se atienden enfermedades. Entonces tu pregunta viene en ese orden.
hay que ver qué quiere la persona. Porque vos podés ver una radiografía que está de estudiar articulación y qué quiere, y cuáles son sus temores, sus miedos, sus expectativas, qué pretende. Entonces, vos le tenés que brindar una solución, no a una radiografía, sino a una persona. Entonces, vos tenés muchas herramientas para ofrecerle, y de hecho hay que hacerlo. Entonces, el paciente irá tomando cada una de ellas, las no quirúrgicas y después las opciones quirúrgicas. Pero en última instancia el paciente es el que decide. Le puedo, digamos, siguiendo, volver al tema de lo deportivo, hasta que son los donde uno más trabaja y donde ve más lesiones. ¿Hasta qué punto el tema de la alimentación en la niñez influye para que después, cuando sea un jugador ya formado, sea propenso a tener repetidas lesiones? Eso, no tengo una respuesta certera a eso, pero siempre en la medicina siempre se habla en la formación del niño, en su crecimiento, tiene que tener todos los nutrientes necesarios, ¿no? Y bueno, es una respuesta general. Sí, siempre a mí admiro toda la lucha de la familia de Messi, ¿no? Porque Messi es Messi, pero es también por todo el sostén familiar, y atrás de cada atleta, atrás de cada triunfador tiene que haber un apoyo, y bueno, eso a veces es lo que cuesta. Acá no, porque yo veo que hay padres que ayudan a otros chicos que no tienen las capacidades y no los recursos. Todo un tema. Estoy recibiendo mensajes de toda mi familia, porque soy candidato a un reemplazo, pero me niego terminantemente. Sufrí mucho en la operación de menisco en el año 81. Fue una carnicería realmente. Un traumatólogo muy conocido, que era Miguel Fernández Esnor, que era el médico de Independiente en esa época, y era el médico de futbolistas argentinos agremiados. Era un tipo que era el que más estaba en boga en ese momento, y sufrí mucho, y bueno, y ahora tengo la rodilla hecha trizas, ¿no? Me dicen aquí algunos colegas suyos, como Carlos Poncio, o en la misma clínica Marañón, otro traumatólogo. Bueno, los dos me dijeron lo mismo: vos vas a decidir cuándo, porque dentro de poco vas a tener que usar bastón, y yo me niego, y me están cargando, me están diciendo teléfono para Baudañoto con todo lo que estamos hablando, y se ríen, porque, bueno, ellos lo que me explicaban, estos doctores, es que me sacaron los meniscos, pero me dejaron sin protección, los ligamentos, nada, porque entonces me dice: es como si un auto anduviese con las tuercas de la rueda flojas durante un tiempo, y te has ido comiendo todo el cartílago, y no es hueso contra hueso. Entonces vos vas a ir dejando de hacer cosas en tu vida cotidiana, y vas a decidir cuándo, pero vas a un reemplazo, porque no hay otra alternativa. Y se me están riendo, porque justo vos tenés que ir a tocar ese tema, Ferran. Más que un reportaje, parece una consulta médica, ¿no? Sí, siempre se da, ¿eh? La parte médica es un componente fundamental en la vida del ser humano. A ver, es lo que siempre uno teme. Uno es temeroso de las cosas que le pueden pasar, y uno ignora lo que va a venir, ¿no? Siempre da miedo. Una pregunta, Esteban, que es bastante frecuente, la hemos tenido los médicos generalistas, es el tema de la calidad de las prótesis cuando hay que hacer un reemplazo. No, porque la del PAMI no sirve, porque me quiero poner una importada, porque el médico me dijo, porque plim, plum, plan. ¿Cómo es realmente el tema de las prótesis y los resultados que dan, sean nacionales, si hay diferencia o no con las importadas? Mira, lo que ha variado en las prótesis son los diseños, pero en la confección tiene una base todas del mismo material, cromo, cobalto, molibdeno,
y que hoy no hay una diferencia básica entre las nacionales y las importadas. Lo que sucede es que cuando se implanta una prótesis específicamente de cadera, porque de rodilla, como son superficies horizontales y trabaja en forma compresiva, esto hay que hablar un poco de biomecánica. Biomecánica es una disciplina que se enseña muy poco en la universidad, pero es fundamental en este tema protésico. Esas fuerzas compresivas hacen que las prótesis de rodillas funcionen muy bien. La diferencia tal vez en que algunas importadas te dan un poco más de grados de flexión, pero las nacionales te van a dar 100 grados, 90, 100 grados, las otras te podrán dar 120, 130 grados. Te sirve las dos. Y mi papá muere con 91 años y yo a los 71 años le puse una prótesis nacional de primera generación, que eran las que empezaban a salir. Sobrevivió 20 años perfectamente con su prótesis. Fueron, no sé, en la década del 90 que se lo hice. Pero las de cadera, que son fuerzas cizallantes, porque es un cono donde trabaja la prótesis metida y va trabajando hacia arriba y hacia abajo. Entonces, cuando la persona ya tiene una edad, cualquiera puede funcionar, las importadas, las nacionales, porque se pone un cemento acrílico y tiene una durabilidad, todas, algunas más y otras menos. Pero cuando es joven, allí hay que poner una prótesis que tratemos que tenga una durabilidad mayor, y ahí viene un poco la diferencia entre las nacionales y las importadas. ¿Por qué? Porque no lleva cemento, lleva una superficie, un plasma spray recubierto, que es un osteoinductor, hace que el hueso crezca sobre la superficie de la prótesis, formando una unidad prótesis-hueso. No hay cemento intermedio. Y eso es secreto de estado de cada fábrica. Entonces, en América Latina todavía no tenemos un desarrollo como tienen los europeos, los yanquis en esto. ¿Lo llegaremos a tener? Yo estimo que sí. Pero también hay nacionales que se colocan y algunas funcionan muy bien, otras no tanto. Entonces, cuando es el sujeto joven donde viene más el tema de y uno puede... Hay en alguna charla que he tenido con deportistas más veteranos, que ya algunos se han retirado, me comentaban de problemas de cadera a partir del entrenamiento y el juego en superficies duras, digamos el básquetbol particularmente, que ha mejorado el piso, han ido reemplazando los pisos de baldosa por los de los de madera, el parque flotante, y a partir de ahí ha mejorado la calidad, ¿no?, de juego y entrenamiento. Pero bueno, ¿hasta qué punto influye también otro tipo de superficies para tener problemas de caderas en el momento de ser deportista? Y me refiero particularmente a un deporte que se puso de moda y que recién ahora están reemplazando el piso, que es el pádel. Sí, yo creo que también entra dentro de las generales de la ley. La rodilla es la articulación más exigida, sin menoscabo de todos los otros deportes. La cadera tiene un fibrocartílago que se llama labrum, y ese fibrocartílago puede sufrir lesiones y es de muy difícil diagnóstico y más difícil aún su tratamiento, pero todo tiene su posibilidad. Y cuando hablo de las generales de la ley, hablo en el número de deportistas que van ingresando, hablo también en el tema calzado, en el tema cancha, que también no hay una definición sobre si es influyente en eso o no. La demanda, el tiempo de entrenamiento, las exigencias, salvando las diferencias, también tenemos específicamente en cadera este tipo de lesiones que se menciona, ¿no? Yo tengo el tema que a lo mejor es un mito, pero que cuando lo he escuchado, se me ha dicho que cuando uno se deja estar con una lesión y empieza a caminar diferente, por así decirlo, para evitar cierto dolor, va afectando otra zona del cuerpo.
Sí, cuando uno tiene una marcha, no trabaja solamente el sector tobillo o rodilla o cadera, trabaja el sector del complejo lumbopélvico, es toda una unidad del cuerpo. Y si uno tiene una disbasia, que es la palabra que se utiliza para decir está caminando mal, está rengueando, es una disbasia, que muchas veces es transitoria, pero cuando se hace definitiva es donde llegamos a la preocupación tuya. Si es transitoria no nos va a traer consecuencias, pero si es definitiva, que una artrosis te lleva permanentemente a una disbasia, vas a tener algunas atrofias musculares. Pero yo siempre digo que el cuerpo es muy noble, y que podemos nosotros recuperar. Hoy la parte de rehabilitación hace maravillas. Hay cada disciplina que yo me asombro la cantidad de cosas que se han desarrollado, ¿no? Que es a través de tratar de recuperar al atleta valioso. Son todos valiosos, pero para el mercado hay algunos más valiosos que otros, ¿no? Ibas a hacer una pregunta, Sí, Carlos. se me pasó. La última es tuya. No, una Sí, pero pregunta. no usamos la compu, trajo la compu y no la usamos para nada. Pero No, hagamos otra charla. Pero la compu, el Esteban, porque está incorporado tecnológicamente, a pesar de ser el decano de los traumatólogos, es un tipo que tecnológicamente está informado. Por eso es un ejemplo. Yo me acuerdo cuando era chico y te decían, pasate la barrita de magnesio por la tortícoli que se te va a ir. De azufre. Amarillo. Al azufre amarillo. Sí, se la habré pasado a mi viejo. Esto es popular. Es popular nomás, Y se ¿no? quebraba y hacía ruido. Y quiere decir que se curaba. Y se curaba. Y se quiebra, le puedo decir también. Como se sigue usando. Yo soy de la época del alcanfor para la poliomielitis. Claro. ¿Se acuerdan? Ojo con la poliomielitis, que con el movimiento antivacuna están recrudeciendo Ya estamos con la- ya estamos- todas las Bueno, enfermedades. Pero mirá, estuvo sentado donde estás vos, Darío Quino 2, llamando a que por favor la gente se vacune porque se están dando Hemorrágica, casos de fiebre hemorrágica de nuevo. Ah. Qué locura. Pidiendo por favor que las vacunas están disponibles en la asistencia y en el hospital, que la gente vaya, y pidiendo que aquel que se ha enfermado done plasma. O sea, hoy está sucediendo esto. Mira, hace 15 años yo empecé a dar clases, un poco más, empecé a dar clases en la universidad, y en el programa yo tenía poliomielitis. Poliomielitis no se conocía un caso en el mundo, y me dije, yo esto lo tengo que sacar del programa, si no hay. No lo saques. Pero vos sabés que creo que al mes en África aparecieron nuevamente los primeros casos de poliomielitis, y dije, qué terrible esto, ¿no? Que nunca vamos a terminar de erradicar las enfermedades si no hay una conciencia planetaria en esto, ¿no? Y los movimientos ahora, estos nuevos que hay de distinta índole, nos van a hacer estragos. Esto de lo antivacuna, lo que surgió un poco con la pandemia, que COVID. Y el antidinosaurio, ¿viste el nuevo grupo antidinosaurio, que los dinosaurios no existieron? no, No, y que la Tierra Están protestando en la Plata. Pero tenemos de todo, quedó de hermano. plana. Por favor, bueno, 8:57, nos quedan 3 minutos nomás, Carlos, para entregar el estudio. Esto ha sido valiosísimo, pero hay que seguirlo. ¿Vos Y sabés? hemos hablado solamente de tren inferior, ¿no? No hemos hablado de tren superior. Bueno, vamos a invitar a Esteban para el tren superior y el tren medio, porque tenemos trenes por todos lados. Hay que recuperar la red ferroviaria. Vamos a terminar. Sí, y alguna vez haremos el tren bala. Oh, ya. No, y sí, después nos remontamos al estratosfera y vamos a China en 2 minutos. Sí, nos quedan cosas por hacer. Mira si nos quedan cosas por Vos hacer. sabés, No pudimos Esteban, que- cumplir. Vos sabés que cuando me decían a mí, ¿por qué no hace un micro de salud? Y para mí el micro eran 5, 10 minutos. El micro en radio son 5, 10 minutos. Y le digo, No, Vamos pero a los hacer- martes estamos haciendo. vamos a hacer un poquito más, vamos a hacer un macro de media hora. Y vos sabés que todos quedan cortos. Sí, Es sí, decir, que sí, tenemos sí. una vara alta con la gente que estamos
amigos, conocidos de nuestra historia profesional, y todos les quedan cosas para decir, y vamos a comprometer la segunda parte para analizar los trenes, como dice Gustavo, en traumatología. Creo que lo digo bien, ¿no? Está bien, Sí, tren superior, tren inferior. Perfecto. Así que bueno, obviamente, Esteban, más adelante con todo gusto te vamos a convocar de nuevo, porque lo que me dice Esteban, ¿lo hacemos muy técnico o lo hacemos ameno? Lo hacemos como salga. Salió ameno. Salió ameno y salió técnico. Sí. Está Y salió conforme claro, y usted, salió claro, aparte. maquinista de la fraternidad. Y salió claro, por sobre todo, de las cosas. Salió Sí, claro. bueno, un gusto enorme. Bueno, la verdad. gracias a ustedes. No, por favor. Y lo que vos decías del macro, Villa María tiene profesionales de muy alta valía, Hay buena medicina aquí en Villa María. Eso hay que rescatarlo, porque... Es un pequeño grano de arena que la radio pone a disposición de la gente, y siempre algo queda. Sí, No, sí. sí. Además, creo que es uno de los, así como la universidad hizo al crecimiento de la ciudad, el desarrollo de la medicina en Villa María en los últimos años también ha traído muchísima gente a Villa María, la ha hecho crecer desde otro lugar, la ha hecho crecer mucho la ciudad, porque por conocimiento familiar, gente de la Carlota, que es equidistante con Río Cuarto y Villa María, hoy se atiende en Villa María como antes lo hacía en Río Cuarto. Ha empezado a atraer como polo sanitario importante Villa María. Yo tengo gente que viene de Río Cuarto. Mira. Yo decía No, sí, es así, como lo dices. Así es que, bueno, un gustazo enorme. Bueno.